Hola, muchísimas gracias por estar ahí, por conectarse ya al podcast de análisis político Se Tenía que Decir. Yo soy Willy Vázquez, @elpaqui. Voy a acompañarlos en esta edición del podcast. Paco está con unos asuntos complicados, así que se disculpa por no salir con ustedes al aire, pero estamos aquí tratando de suplirlo de alguna forma. Muchísimas gracias a todos los que ya son parte de esta comunidad de personas que hacen posible periodismo independiente. Muchísimas gracias nuevamente por eso. Muchísimas gracias también a sus aportes. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en el YouTube de Espacio Libre, espacio sin E, con ese Espacio Libre, búsquenlo en todas sus redes. Y también en nuestro canal de Spotify. A todos los que nos escuchan y nos ven o nos ven, muchísimas gracias. Están nuestras cuentas de Yapi y de Plin para que puedan ayudarnos a seguir haciendo un poco de periodismo independiente. Y a los que nos están escuchando pueden yapearnos o plinearnos al 993-898-570. Muchísimas gracias porque todo aporte es bienvenido. Y también en nuestro Patreon. En patreon.com, lo pueden ver los que nos ven por video, acá abajito, patreon.com/espacio libre 1. También pueden hacer sus aportes ahí y ser parte de una comunidad que comparte contenido periodístico que trata de ser de calidad y trata de tener unos estándares apropiados para esta época de la desinformación. Nuevamente, muchísimas gracias por estar ahí. Estamos empezando una semana complicada en el país porque la semana que pasó terminó la legislatura en el Congreso con un sinnúmero de normas que contravienen de alguna forma la meritocracia, cualquier tipo de intento o inicio de reforma en el país ha sido totalmente sojuzgada, detenida, para que intereses muy particulares que se han dado cita en el Congreso de la República puedan prevalecer ante todo. Y es lamentable que así sea. No solamente porque por ejemplo, y de lo que vamos a hablar en este episodio, se ha echado abajo la meritocracia en la carrera pública magisterial al aprobar el nombramiento automático de docentes. Ahora solamente hace falta que uno trabaje como contratado 3 años y listo, ya tiene su plaza nombrada para ser docente hasta que se jubile. Lamentablemente eso va a ser bastante grave va a contravenir lo avanzado en la educación. No solamente en la meritocracia, sino en la educación, en tener mejores maestros para nuestros niños. Y de eso justamente vamos a conversar con nuestra invitada de esta semana, la presidenta del Foro Educativo, Yolanda Rojo. Sobre eso y otros temas también hablaremos con ella. Pero no solamente es eso, el Congreso ha ido aún más allá. Ha defenestrado, ha inhabilitado políticamente para cualquier función pública, o sea, va a dejar de ser fiscal, a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, con un sinnúmero de acusaciones totalmente falsas. Por encima de que estemos de acuerdo o no cómo ella ha actuado ante, por ejemplo, la investigación contra el expresidente Pedro Castillo, hay un mensaje muy claro que viene desde el Congreso, en donde dice, si ustedes como fiscales, y es un mensaje muy potente también para lo del Poder Judicial, si ustedes no se allanan a lo que nosotros nos gusta, pues nosotros nos inhabilitamos y aquí no pasa nada. El que no se allana es inhabilitado y listo. Ese es el mensaje nocivo y dañino que se está dando desde el Congreso y parece que mucha parte de la población no se da cuenta de cómo debilita eso el sistema democrático. Ya tienen el Tribunal Constitucional que le pone, santifica todo lo que ellos hagan. Una Defensoría del Pueblo totalmente acéfala, que contraviene cualquier acción de defensa de los derechos de las personas, y tienen de alguna forma sojuzgado al Poder Judicial y, por otra parte, a la Fiscalía de la Nación. ¿Qué falta? Acá hay un mensaje también importante. Lo que falta son los organismos electorales y la Junta Nacional de Justicia. ¿Para qué? Para que puedan llegar a mantenerse en el poder en unas próximas elecciones. Ya lo dijo la lideresa de Fuerza Popular, que la presidenta Boluarte no se acomode tanto en el sillón presidencial, que el adelanto de elecciones no es cosa juzgada, como ella cree.
ya es la espada de Damocles que está sobre ella permanentemente desde la semana pasada. Y va a depender la estabilidad, bien entre comillas, de la presidenta Boluarte de la nueva conformación de la mesa directiva en el Congreso de la República. Hoy, Valdemar Cerrón, hermano de Vladimir, fundador de este grupo llamado Perú Libre, supuestamente marxista-leninista, antifujimorista, ha dicho que él no tiene ningún problema en conformar una lista a la mesa directiva con fuerza popular, siempre y cuando ellos tengan la vicepresidencia. Y después ya las demás vicepresidencias se las pueden pelear entre los demás grupos políticos. Pero mientras ellos estén en la primera vicepresidencia, no hay problema de que Fuerza Popular esté en la presidencia. Ya está negociado. Y así va a ser. Esa hace la nueva conformación. Y señora Boluarte, mucha suerte en su continuidad después que ellos tengan el poder de ya no necesitarla, como lo hemos venido sosteniendo en este podcast, con nuestros invitados, con nuestro editorial en la voz de Paco Pérez. Dina Boluarte está donde está mientras les sea útil a este conglomerado de fuerzas donde no hay ideologías, no es izquierda ni derecha, no, hay mercantilistas de un lado, mercantilistas de otro lado. Simplemente y lamentablemente es así. Por eso, las encuestas del Instituto de Estudios Peruanos, en donde la aprobación del gobierno de Boluarte está en el máximo histórico, 80% en contra. Y 91% en contra de este Congreso de la República. Pero no les importa, ellos van por lo que creen que pueden hacerle bien a ellos. No piensan en el país, lamentablemente, piensan solamente en ellos. Se tenía que decir. ¿Estás buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcast para empresas y organizaciones con más de 5 años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones. Además, contamos con especializaciones en producción de podcasts en Argentina y Alemania. Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como Media Podcast PE o escríbenos al 992-753335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. Media Podcast. Tu marca. Tu mensaje, tu podcast. Estamos en la secuencia de los bytes, pequeños extractos de video o imágenes que han circulado a través de redes sociales en el último fin de semana o durante la semana también, que traen alguna información relevante. Y nosotros se los volvemos a presentar haciendo un pequeño comentario para que ustedes puedan formarse una opinión al respecto. Nuestro primer byte viene por un reportaje presentado en el Dominical Panorama, en donde denuncian algo que es sabido, un secreto a voces, digamos. La droga corre sin control en los penales del país. Eso se sabe. Lo que no se sabía ahorita, hasta este momento, es cómo ante cámaras se veía que los presos pagaban para poder meter droga, drogarse, frente a las autoridades y estas no hagan absolutamente nada. Este es el primer byte que viene de parte del Dominical Panorama. El Instituto Nacional Penitenciario administra todas las cárceles del país. Una de ellas, el conocido penal Sarita Colonia, donde purgan y purgaron condena los más temibles zampones y narcotraficantes como Caracol. La cárcel de Sarita Colonia vuelve hoy a ser devorada por la corrupción. En imágenes, dinero ilícito de un presidiario, plata contante y sonante entregada con apretones de mano.
la complicidad entre delincuentes y los agentes del INPE. Por la plata que estos delincuentes pagan en la prisión campea el humo de la droga o incluso secuestran a los reclusos que no pagan cupos. Yo no soy responsable de ningún acto de corrupción de ningún servidor penitenciario. Lo que yo me encargo es de detectar estos actos y de evitar los que ocurran. Eso dijo Escucharon lo que dijo, ¿no? No soy responsable. ¿Se acuerdan que no hace mucho, hace unos 3, 4 años, 5 años más o menos, había un escándalo de este tipo y automáticamente la autoridad competente renunciaba por decencia? Ya no. Esta responsabilidad política ahora no se entiende y eso es lo peor de todo. Antes fallecía una persona, había un mal acto médico, el ministro de Salud inmediatamente presentaba su carta de renuncia. Había un error o un asesinato o algo fuera de control en una operación policial, el ministro del Interior presentaba su carta de renuncia. ¿Se han dado cuenta cómo ha cambiado la política? No, no es mi responsabilidad. No, yo no sé. Tengo 40 y tantos muertos y sigo de presidente de la República. Y aquí no pasa nada. Es muy, muy grave lo que está pasando en la institucionalidad democrática en el país. Vamos con el siguiente debate. Y esto viene desde Arequipa. El congresista Edwin Martínez, un congresista de Acción Popular que ya había tenido encontrones con los ciudadanos arequipeños. Ya había tenido algún tipo de jaleo y de confrontación con ellos. Va a la localidad de Apipa a un evento, pero se creó una batalla campal dentro de esa localidad donde tuvo que intervenir la policía para proteger al congresista, que fue atacado, bucheado, quisieron subir al estrado para pegarle realmente. Y esto se refleja en la encuesta que les comentamos al inicio. 90% de desaprobación tiene el Congreso. Y van frescamente a presentarse ante la población. Ojo que esto no es ningún tipo de justificación. Está mal lo que ha pasado, es pésimo. Una violencia totalmente justificada si quieren, pero es un delito, ¿no? Es un delito. Hablemos las cosas por su nombre. Pero la gente está harta. Y estos se vienen a burlar, como hizo Dina Boluarte en Ayacucho también el fin de semana, de las personas, ¿no? Veamos, ha circulado un video en donde se ve al congresista Martínez atrás de un parlante, protegido por la policía. Pero miren lo que ha generado. Vemos la parte, otro extremo de la información o detrás de cámaras de lo que pasó. Hubo enfrentamientos con la policía de esta ciudadanía totalmente hastiada y enajenada por el actuar del Congreso. Vamos a ver qué es lo que pasó desde el otro lado del ángulo, otro ángulo de la noticia. Con cuidado, ya empezó lo que es el contingente. Están disparando en este momento. Ya la gente se ha asustado. Que baje, que baje. Que baje, que baje. Esta grabación es el tema del contingente. Que las cosas salgan bien. Acá está saliendo el contingente del congresista Edwin Martínez. Acá en lo que es en Apipa, la avenida de la Amistad, lo están sacando en este momento el contingente policial con el resguardo. Lo están sacando en este momento y se lo están llevando. La desaprobación del pueblo entero. Pues cuidado. Cuidado. Vecinos, con cuidado. Y claro, lo que ha hecho la policía aquí es dispersar a las personas que están enajenadas con bombas lacrimógenas, lo que se suele hacer en este tipo de manifestaciones. Ahora, no suscribimos para nada lo que dice el título del video, no queremos que sea así necesariamente, pero
Han tenido que sacarlo así. Esto es lo que provoca la desaprobación del Congreso. Esto es lo que provoca el señor Edwin Martínez yendo a enfrentarse con una población que está harta de ellos. Mucha gente dice, tercera toma de Lima, si no hay nada de protestas, no les sale nada, no les funciona nada, además nadie está protestando. Esto es una protesta. La protesta está presente en el país a varios niveles, en varios momentos, en varios puntos del país. Que no pasa en Lima es otra cosa, pero está pasando, y está pasando de una forma deliberada, permanente, en una forma sostenida, muy pequeña, y esperemos pues que pase el 19 de julio, que se está anunciando la tercera toma de Lima. ¿Qué pasará? Estaremos atentos, ¿no? Sobre todo el actuar de las fuerzas policiales. Y por supuesto, tratando de respetar la propiedad pública y privada, no hay que caer en las provocaciones, porque siempre hay infiltrados que tratan de traer agua por su molino, de tratar de destruir la protesta, de contaminar la protesta desde la legítima iniciativa del ciudadano. Vamos a ver, porque como comentábamos en algún momento en este podcast, la protesta no ha caído, está focalizada en pequeños puntos a nivel nacional, ¿no? En Lima quizás no haya, pero en el sur sigue estando encendido desde diciembre del año pasado. Es lamentable que eso continúe ante la impasividad del gobierno de Dina Boluarte. Tercer byte, y es una destape que nos trae nuestros amigos y cuenta afiliada, asociada a nosotros, haciendo este podcast de Espacio Libre. Y nos cuenta en un hilo de tweets que yo recomiendo lean ustedes para hacer más detalle de esta información, que por una disposición de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía, se pone en riesgo la estabilidad laboral de más de 200 trabajadores civiles que se encuentran bajo el régimen CAS y que laboran en dependencias policiales de Lima. El 17 de junio del 2023, la Dirección de Recursos Humanos de la Policía emitió el oficio 1318 dirigido al jefe de la región policial de Lima, general Roger Pérez Figueroa, donde se solicita evaluar y determinar la renovación o no renovación de todos los CAS bajo su mano. El oficio firmado por el jefe de PACAS SECAS de la Dirección de Recursos Humanos, mayor Pedro Jara Pascuali, señala que no existen contratos indeterminados en la PNP, a pesar, ojo, que la ley 31131 del año 2021 declara que dichos puestos son indeterminados. Para ello, el mayor Jara se ampara en la legislación que regula el reglamento de la policía, que señala que solo los cadetes y oficiales de la PNP pueden ocupar labores de carácter permanente dentro de la estructura de la Policía Nacional. 3 días después, el 20 de junio, el jefe del área de recursos humanos de la región policial de Lima, comandante PNP Wilfredo Winant Ferruso, emite la orden telefónica 319 a todas las divisiones y regiones policiales de Lima y Callao, solicitando la evaluación del personal CAS. De esta forma, se concreta en otro nivel una falta contra la ley que establece el periodo indeterminado de los contratos CAS en todo el sistema público, señalando que no existen contratos indeterminados en la PNP. Frente a esta situación, el Sindicato Único de Personal Civil de la PNP ha elevado su voz de protesta y ha señalado que tomará las acciones respectivas para evitar que se concrete este acto que atenta contra la estabilidad laboral de más de 200 trabajadores civiles. Eso está pasando en la Policía Nacional del Perú. Es raro, ¿no? Lo dije en Twitter hace unos días. Qué raro que el Estado viole derechos laborales amparados por el propio Estado. Pasa en la SUNAFIL, en donde no se reconocen las horas extras, pasa en la Policía Nacional, donde el personal del CAS quiere ser eliminado, y pasa en muchos otros sectores del Estado peruano. Y estamos muy atentos a lo que esté pasando en la Policía Nacional del Perú. Sigan a Espacio Libre, espacio sin E, espacio con S, en su cuenta de Twitter, para tener mayor detalle de esta noticia que está sucediendo en la Policía Nacional. Estos fueron los bytes aquí en ¿Qué está pasando? Estos fueron los bytes aquí en Se tenía que decir. Y bien, continuamos en nuestro podcast Se tenía que decir. Estamos ahora acompañados de Yolanda Rojo, presidenta del Foro Educativo, para hablar de este atentado a la meritocracia, a una meritocracia y a una reforma
magisterial y una carrera pública magisterial que sí, digamos que podríamos decir que requería algunos ajustes, pero que mal que bien estaba avanzando y de alguna forma estaba tratando de organizar la carrera pública magisterial. Pero lo que se critica, me parece, y Yolanda me corregirá en todo caso desde la posición del Foro Educativo, que por apetitos muy particulares dentro del Congreso de la República se quiera adecuar y cambiar lo poco o muy poco avanzado de lo que se ha hecho en la carrera pública magisterial y en el magisterio nacional. Yolanda, bienvenida al podcast, muchísimas gracias por estar aquí. Y quiero empezar diciéndote cómo ven ustedes estos cambios de reglas, ¿no? Este nombramiento automático, este ataque a la meritocracia dentro de la carrera pública magisterial. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Para Foro Educativo este es uno de los aspectos más álgidos en la política educativa en general en el país, ¿no? Y es que, bueno, el Congreso, no solamente con relación a la educación, sino con relación a la desinstitucionalización y políticas antidemocráticas en diferentes aspectos de nuestra vida política, viene usurpando la poca institucionalidad que tenemos y los avances y derechos ganados en nuestro país desde una perspectiva democrática, ¿no? La educación es uno de los campos de disputa fundamentales porque la educación es la principal estrategia que tienen los países para construir ese sentido que las y los ciudadanos van a poner en práctica en la convivencia cotidiana, en la convivencia democrática, ¿no? Es decir, la educación está al servicio del desarrollo democratizador de un país o está al servicio de mantener privilegios, desigualdades, injusticias como ocurren en nuestro país. La ley de carrera magisterial es una ley fundamental que requiere de muchas revisiones y que desde Foro Educativo sostenemos que esas revisiones y la discusión profunda, amplia y ciudadana que se debe hacer en torno a esta ley tiene que incluir las voces de las y los docentes, ¿no? En este caso, el Congreso, y no necesariamente desde la Comisión de Educación, sino desde la Comisión, desde comisiones que no son las de Educación, en este momento... Sí, creo que Trabajo estuvo por ahí, me parece. Estuvo la de Trabajo, bueno, y otra más. Sí, trataba de sacarlo por donde no, porque sabían que en educación iban a tener cierto tipo de impedimento. Claro, de acogida, ¿no? De acogida, y entonces sí, pues forma parte de nuevamente de una decisión vertical, de una decisión que no toma en cuenta la Comisión de Educación, pero además de una decisión que no reflexiona de manera profunda lo que significa y lo que implica la lucha por la calidad educativa en el país. La lucha por la calidad educativa en el país desde el punto de vista de Foro Educativo tiene como principal lucha, en primerísimo lugar, el que el Estado cumpla con garantizar una educación pública de calidad. Es decir, no se puede garantizar el derecho a la educación en un país, sobre todo con tanta segregación y con tanta desigualdad, si no se defiende la educación pública de calidad. Para Foro Educativo, la educación pública de calidad es una educación democrática en sí misma, que educa en y para los derechos humanos, y una educación democratizadora, es decir, formadora de ciudadanos y ciudadanos para la ciudadanía plena, como lo señala el Proyecto Educativo Nacional al 2036, lo que implica comprometerse con una sociedad intercultural, antirracista, igualitaria para los géneros, una sociedad en donde los derechos humanos sean vigentes para todas y para todos sin exclusión. En ese sentido, la ley de carrera magisterial, en su principio primero, digamos, tiene como finalidad garantizar los mejores maestros y maestras para las escuelas de nuestro país. Esto no necesariamente se cumple, porque uno de los aspectos que creemos debe de mejorarse en la ley de carrera es que no necesariamente una evaluación de conocimientos al inicio de ingreso a la carrera garantiza necesariamente el excelente o la excelencia en el desempeño de las y los docentes. Creemos que es fundamental que se incida en esto que también está en la ley, pero que no ha sido necesariamente garantizada ni desarrollada en estos últimos años en las políticas de desarrollo docente, el que se pueda mantener una evaluación del desempeño de docentes
y no solamente a cargo del ministerio, sino también de otros actores, en principio de los actores educativos directamente, de los propios estudiantes y de las comunidades, de las familias, ¿no? En ese sentido, creemos que el nombramiento automático no soluciona la calidad de la docencia, pero las evaluaciones para ingresar a la carrera docente por sí solas tampoco lo garantizan. Por otro lado, la ley de carrera tendría que garantizar el pleno derecho a la calidad educativa de las y los estudiantes con evaluaciones de desempeño de manera permanente y sobre todo con políticas de formación inicial docente, la formación en el pregrado de los docentes y de las docentes, en las facultades de educación y en los institutos de formación docente, ¿no? Los institutos superiores de formación docente y en la formación continua. Políticas en ese sentido son políticas comprometidas con la defensa de la calidad de la educación. Pero si digamos que si no se estaba dando, como Foro Educativo lo plantea en todo caso desde la sociedad civil, peor ahora, ¿no? Que se ha bajado más la valla, digamos, de alguna u otra forma, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Nosotros creemos que las evaluaciones son necesarias, pero que tienen que ir acompañadas con políticas que garanticen el derecho a la calidad y también que garanticen las mejores condiciones para el ejercicio de la tarea docente de las maestras y los maestros del Perú, ¿no? O sea, creo que es muy importante que, por ejemplo, se tome en cuenta que en este momento el 53% de los docentes en el país es contratado y que el Estado contrata a docentes que no han pasado la evaluación. Entonces, creemos que tenemos que mirar en profundidad la política de desarrollo docente para garantizar que esa formación docente no sea más una formación deficitaria, no sea una formación para profesionales entre los sectores más empobrecidos y de menor calidad educativa en la básica que acceden a la profesión docente, ¿no? Creemos que las políticas de desarrollo docente tienen que tomar en cuenta estos problemas de fondo para que las evaluaciones evalúen a docentes suficientemente preparados. Y ahora que hablabas un poco de lo que debería ser la educación en valores democráticos, inclusiva y todo, ¿cómo se puede hablar de este tipo de educación cuando hay un cúmulo de intereses dentro del Congreso que hacen este tipo de cosas, como la que estamos comentando ahora, y donde un poder conservador trata de establecer la agenda pública, ¿no? Tenemos una Defensoría del Pueblo cooptada por ese poder, por ejemplo, un defensor que decía que los homosexuales eran enfermos, o los comparaba con criminales, y por otro lado, iniciativas permanentes en el Congreso de influir en la currícula nacional, ¿no? Donde movimientos como Con mis hijos no te metas, que tiene violadores entre sus miembros, quieren decir que todo lo avanzado en, por ejemplo, educación sexual, retroceda, ¿no? ¿Cómo hacer en este ataque conservador también, que es real, porque es parte de ese tipo de intereses que están dentro del Congreso? ¿O me equivoco? Así es, ¿no? Y en esas disputas profundas, la educación es fundamentalmente un campo de disputa. Creemos que a los grupos antiderechos ultraconservadores que vienen que tienen un poder enorme en nuestro país y que vienen avanzando en general en el mundo, la respuesta tiene que ser desde la ciudadanía y es justamente eso mismo lo que intentamos hacer desde Foro Educativo. Creemos que es fundamental poder incidir en las narrativas, ¿no? En la conciencia de derechos, en poder reflexionar y discutir, como en este programa que tú estás haciendo, lo que significa el derecho a la educación y la responsabilidad que el Estado tiene en garantizarlo. Lo que significa el que todas y todos tenemos un conjunto de derechos que debiéramos de cumplir en una sociedad supuestamente democrática. Creemos que esas narrativas además tienen que reflexionar a profundidad qué estamos entendiendo por democracia, ¿no? ¿Qué es lo que significa poder vivir en un país con un sistema, con instituciones, mecanismos democráticos y que podamos convivir en democracia? Creemos que es posible la democracia solo si todos y todas somos considerados igualmente valiosos y dignos
en nuestra condición de personas. Una sociedad auténticamente democrática es una sociedad en donde el racismo no tiene lugar, en donde la discriminación y la violencia hacia los géneros y la diversidad sexogenéricas a la población LGTBIQ no tiene lugar, en donde todas las personas son reconocidas, cuales fueran sus características y sus diversidades, como personas dignas y sujetos de derechos. Y esta es una tarea de la educación, lo ha sido o lo tendría que ser siempre, ¿no es cierto? Por eso la educación es un terreno de disputa en las sociedades en general y sobre todo cuando se busca instaurar supuestamente sentidos y comprensiones de lo que supuestamente tiene que ser la convivencia en una sociedad, ¿no? Entonces tenemos una derecha y una ultraderecha que en este momento renuncia incluso a lo que hasta hace poco constituía parte de las luchas de una o de la propuesta o de los principios de una derecha liberal. Ha renunciado a la importancia de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos ya no existen, los ponen en juego, ¿no? No tienen sentido, no permiten el progreso de las personas, ¿no? Vivimos en un momento en donde el racismo se ejerce desde las más altas autoridades del país. Hemos tenido a un ministro de Educación hasta hace algunos meses que de manera deliberada, velada y sin ningún tipo de tapujos ha tenido expresiones profundamente racistas, misóginas y machistas, ¿no? Entonces, ¿cómo se lucha contra eso? Creemos que precisamente somos las y los docentes, yo soy educadora, que tenemos que cumplir un rol fundamental y somos todas y todos los ciudadanos, ¿no? Creo que es fundamental manifestarse, que es importante responder con más derechos a las posturas antiderechos, decir que nuestras voces, nuestras propuestas y las luchas que gritamos, que denunciamos y que exigimos en las calles es un derecho de toda la ciudadanía y que precisamente un Estado democrático es un Estado que escucha a sus ciudadanas y ciudadanos. Entonces, creo que es un momento para que todos actuemos desde distintas formas, ¿no? Me alegra mucho que haya programas como estos, porque tenemos a una prensa mediática totalmente tomada, bueno, siempre lo ha estado, digamos, por los poderes económicos en nuestro país, ¿no? Por poderes de los grandes empresarios en nuestro país, que colocan la agenda y que buscan poder implantar concepciones y percepciones y en muchos casos desviar la atención de los grandes problemas que vive el país, ¿no? Por eso creemos que desde Foro Educativo es bien importante procesos de reflexión profunda, discutir qué es lo que queremos como país, discutir profundamente y construir sentidos comunes en la ciudadanía de la educación que merecemos para el país en el que todos queremos vivir, ¿no? Esta relación entre qué educación para qué país es fundamental para todos y para todas, y en particular para los que somos educadores, educadoras, ¿no? Y un poco coligiendo de lo que estábamos conversando en esta última parte, puedo decir que un pilar de la democracia es la educación. Y tiene que ser un arma también ahora, porque estamos ante un ataque a la democracia, a la institucionalidad de la democracia en el país. Volviendo y para terminar, no quitarte más tiempo, Yolanda, a lo inicial. ¿Qué es lo que tocaría hacer ahora? No teníamos una carrera pública del todo implementada, no era perfecta, había muchas cosas que hacer, pero ahora tenemos este ataque a la meritocracia. ¿Qué hacer en este momento, pese a todo el tren que tenemos en contra, ¿no? Pero estamos, pues, como tú bien dices, los espacios, hay ciudadanía organizada, felizmente, ayer se ha visto en el centro de Lima, hay la sociedad civil a través de organizaciones como Foro Educativo y otras frentes más que podemos hacer sentir la voz para que, por favor, esto no se caiga del todo. ¿Qué más podemos hacer en este momento, así como estamos con el Congreso encima? Bueno, hay un conjunto de pronunciamientos de la sociedad civil, incluso el propio Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, bueno, que también hace poco fue desactivado y recompuesto por intereses muy particulares del ex ministro de Educación. Pero incluso el Consejo Nacional de Educación actual, diferentes instituciones y por supuesto Foro Educativo, estamos pidiendo que se derogue esta ley de nombramiento a los docentes que tienen 3 años en el servicio, y creemos que lo que hay que hacer es, ya lo dije, revisar a profundidad la ley de carrera para que se garantice una formación del pregrado y una formación continua
para las y los docentes, para no evaluar en medio de capacidades precarias, sino para evaluar a docentes suficientemente formados, porque esa es la responsabilidad del Estado peruano. Y además creemos que es muy importante que se generen condiciones y que se incorporen evaluaciones y procesos de evaluación con pertinencia cultural, porque de esos 53% de docentes contratados en el país, en su gran mayoría pertenecen al ámbito rural y a las escuelas de educación intercultural bilingüe. Y esto acrecienta profundamente brechas y segregación en el país. Esto genera un conjunto de desigualdades y situaciones de discriminación en el cumplimiento del derecho a la educación, porque son los niños, las niñas, las adolescentes y también las y los docentes que brindan su servicio educativo en ámbitos rurales, en educación intercultural bilingüe, los más afectados. Son quienes año tras año, evaluación tras evaluación no aprueban. Bueno, preguntémonos por qué no aprueban y cuáles tendrían que ser los procedimientos y los procesos para que se garantice las mejores condiciones para el derecho, para el cumplimiento del derecho de los niños y de las niñas, y también generar condiciones de dignidad profesional para las y los maestros, ¿no? Realmente, sí, hay mucho por hacer y no hay que cejar, no hay que caer, hay que seguir en la lucha por una educación de calidad pública, de calidad en el país. Nuevamente, me quedo con eso, el pilar importante de la democracia es la educación y tiene que ser el arma también. Yolanda, muchísimas gracias por estar aquí y por atendernos. A ti, muchas gracias. Buenas tardes. Fue Yolanda Rojo, presidenta de Foro Educativo, aquí en nuestra sesión La Conversa. Y vamos con nuestra secuencia, pese a todo positivo, noticias del espectáculo, de la cultura, de las artes, del deporte, que nos hacen ver las cosas con mayor optimismo, porque no todo es negativo y no todo tiene que ser negativo necesariamente en lo que vemos. Y a los melómanos de corazón, a ellos los que hemos hecho nuestra infancia o adolescencia en los años 80, una gran noticia que se confirma estas últimas semanas. Robert Smith con la mítica banda The Cure visitará Lima en noviembre. La banda británica llegará el próximo mes de noviembre para hacer un concierto en el Estadio Nacional. Felizmente esto lo había anunciado The Cure hace unos meses, pero ya está confirmado totalmente. Tras varios años de espera, entonces, la banda The Cure confirmó su regreso al Perú por parte de su gira en Latinoamérica, informa El Comercio. Hace unas semanas la confirmación llegó directamente del vocalista Robert Smith, quien anunció a través de su cuenta de Twitter que visitará nuestro continente. Ahora el anuncio oficial lo hace la productora Moves Concerts Perú. The Cure estará en Lima el próximo 22 de noviembre en el Estadio Nacional. Las entradas saldrán a la venta en Teleticket y habrá una etapa de preventa para clientes BBVA entre el 26 y 27 de junio. Así que a prepararse, a endeudarse, a guardar la billetera, la tarjeta de crédito para poder comprar, porque ya salieron los precios de las entradas con descuento BBVA. En Campo A están 438, Campo B 219, en Occidente numerado 350, que son las más caras, perdón, no son las más caras son las de Campo A, las de adelantito, con 438 soles. En Oriente, numerado está 328, y Norte, lejitos para verlo, de lejos casi, Tribuna Night a 109.80 soles. Esos son los precios para ver a The Cure. Acompañando a esta banda británica en su concierto en Lima estarán las bandas extranjeras de Too Light, Sad, Just Mustard y la banda nacional Resplandor, todas elegidas por el mismo Robert Smith. Así que los amantes de esta banda, bueno, yo soy seguidor, no soy fanático del todo, pero sí me gusta mucho la música de The Cure. Estaremos de alguna forma ahí, veremos cómo nos endeudamos para llegar a comprar las entradas. 26 y 27 de junio en Teleticket saldrán a la venta las entradas, así que estaremos nuevamente con esta banda británica en el país. Es una gran noticia para todos los melómanos seguidores de The Cure. Y bueno, nuevamente, una vez más se confirma que el Perú y Lima en particular es una plaza internacional importante para la música. Bien y para bienes, porque esto sea así, pese a todo el rumbo político que hay, todavía hay noticias positivas para dar.
porque, pese a todo, positivo. Se tenía que decir. Hasta aquí llegamos con esta emisión de Se tenía que decir, el podcast de análisis político, en donde tocamos los temas más importantes de la semana, tocamos también algunos bytes, algunas informaciones que ruedan por las redes sociales, y hablamos también de educación en esta edición con Yolanda Rojo del Foro Educativo. Espero que haya sido de su agrado, que puedan formar una opinión mucho más informada escuchando este podcast. Les agradecemos estar en la comunidad. Compartan esta emisión desde Spotify, desde YouTube, desde Facebook, desde donde puedan, desde donde quieran, a través de WhatsApp con sus amigos, para que también puedan hacerse una opinión diferente, digamos, de toda la concentración mediática que hay en los medios tradicionales. Pues estos espacios como el de Se tenía que decir está justamente para que ustedes puedan estar mayormente informados desde otro punto de vista, en todo caso, de la noticia. Bien, mi nombre es Willy Vázquez, el Paqui, en redes sociales. Síganos en las redes de Espacio Libre y de Media Podcast, que es la unión, la asociación de periodismo que hace posible este podcast. Estamos en Yape y Plin. Para los que nos siguen por video, pueden ver los QRs en pantalla, y para los que nos están escuchando pueden hacernos sus contribuciones a través del 993-898-570 o en nuestro Patreon, patreon.com/espaciolibre1. Suscríbanse porque pueden tener acceso a contenido exclusivo desarrollado para ustedes con todo cariño. Bien, hasta aquí esta edición. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.